regresando al tema, yo también regresando aquí, ya está. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, tenemos una métrica sigma, que a diferencia de lo acostumbrado a lo cual estábamos trabajar con porcentaje, y que decíamos, por ejemplo, que de repente es aceptable un 2 o 3% de un error, y felizmente algunos participantes muy proactivos dieron algunos ejemplos, ¿no? Alguno dijo 2% de hemólisis. También, a ver, en mis apuntes, acá tengo a alguien que describe un 4% de lipemia, ¿no? Y así cada uno va acostumbrándose a un grado de error que de repente no parece ser muy significativo, 1, 2, 3%, pero que luego cuando uno lo mira desde otro punto de vista, ya no porcentual, sino por una métrica sigma, empieza a develar que de repente esto también suele ser muy significativo y habría que mejorar. De hecho, en algunas organizaciones como salud, se exige que debe mejorar, así como la aviación, cuántos aviones se permite que se estrellen al momento de aterrizar, eventualmente no se permite ninguno, pero se estrella. Igual sucede en salud, ¿no? Que no debería haber errores, o por lo menos no tantos errores serían admisibles. Y cuando uno ve que un 2%, por ejemplo, decíamos, que un 2% daba un sigma de 3.5, pero que estábamos hablando de 20.000 muestras lipémicas en 1.000.000. Y entonces convertir esto a la producción nos va a dar un número que evidentemente nos debe impulsar hacia la mejora. Entonces, Carmen nos había dado también otro ejemplo sobre la lipemia, justamente, y ella contesta que el sigma de lipemia sería 4.6, considerando el número de muestras del mes, que si no recuerdo mal era 3.000 o algo así. Entonces, si volcamos este ejemplo, tenemos un micro abierto por ahí, si lo pueden cerrar, por favor. A ver, vamos a ver acá. Siguen entrando. Hay 6 entrando a la reunión. Bueno, entonces decíamos, nos decía Carmencita que 4.6 representan 960 defectos por millón, ¿no? A ver, denme un momentito. Vamos a desactivar este audio. Ya está. Entonces, lo importante de esto es que nos va dando un punto de vista diferente al respecto de cómo hemos estado manejando la calidad. Primero, que nuestra meta de calidad se vuelve más exigente, por supuesto. El que está trabajando en sigmametría, el que está trabajando en un proceso de mejora continua basado en la 6 Sigma o Six Sigma, está apuntando a llegar a una meta como 6 Sigma. Eso es evidente. Y que este estándar de comparación del desempeño basado en los defectos ya deja de lado, 1, el promedio, 2, el porcentaje, y que no minimiza el error, sino más bien lo devela de una manera diferente para encontrar las cantidad de veces que aparecen estos errores. Dentro de los ejemplos, por ejemplo, pacientes lipémicos, muestras lipémicas que puedan entrar al proceso analítico, ¿qué tantos errores está cometiendo? Entonces, para eso sirve, dentro de la filosofía de Six Sigma, el convertir los defectos o los errores a una métrica sigma. Entonces, en el ejercicio que intentábamos hacer, en este momento estoy viendo que no está habilitado el tema de crear reuniones, pues en esa misma línea de información, digamos lo siguiente: si tengo un 2% o un 4% de error, o estamos hablando entonces de 100 pacientes, pero no son 100 pacientes a los cuales yo atiendo en un año o en un mes, ¿no? Normalmente un hospital de tercer nivel atiende pues miles de pacientes, en un año
pues pueden llegar a los 10.000, a los 20.000 o más. Entonces, estos defectos van a impactar sobre la calidad y evidentemente van a causar lesión en algunos pacientes en los cuales se toman malas decisiones por errores de laboratorio. Bueno, entonces, continuando con la exposición, vamos a saltarnos un poco el taller. Diremos lo siguiente, ¿no? Que cuando yo convierto los errores porcentuales o voy contando, entonces ya no empiezo a sacar un porcentaje, sino me concentro en contar, me concentro en esos 6 elementos de la sigmametría para la mejora, pero fundamentalmente en mejorar los procesos, en liderar mejor el laboratorio, en cambiar la métrica hacia poder evaluar toda la calidad, no importando el tipo de proceso, si son procesos cualitativos, cuantitativos, si son administrativos, si son de producción, si son de seguridad o calidad, si son de alta gerencia o de procesos de apoyo. A todos los empiezo a contar con indicadores en donde son muy sencillos de calcular, que sería contar cuántas veces falla el proceso o el subproceso o el elemento en el cual estoy trabajando. Por supuesto que a todos estos elementos en el cual estoy trabajando lo tengo que convertir en un proceso, todo lo tengo que definir como tal. Y empiezo a contar entonces cuántos defectos o fallas, oportunidades de mejora aparecen y lo llevo a una métrica sigma, en donde considerando esta tablita podemos definir el nivel de calidad que tiene cada uno de los procesos. Y ya puedo entonces a través de esta sigmametría, de esta métrica sigma, empezar a comparar incluso a colocar en colores los procesos y cuáles están bien, cuáles están regular y cuáles están mal, en donde para efectos de los niveles de calidad, yo todos los quiero llevar a un 6 sigma y al medirlo puedo decir que un sigma menor a 3 es un sigma inaceptable, es una calidad inaceptable y que los sigmas de 3 para arriba tienen una calidad mínima aceptable. Y en los 3 ejemplos que colocaron, bueno, en 2 de ellos, en donde hablaban de la cantidad de muestras de orina mal rotuladas o la cantidad de muestras hemolizadas, la calidad era mínima. O sea, era el piso, menos de eso no se acepta ya. Y por supuesto que hay un largo camino para mejorar esto, ¿no? ¿Qué tantas, a ver, por ejemplo, una orina mal rotulada, donde teníamos más o menos 40.000 muestras de orinas mal rotuladas, ¿qué significa para el estado de salud de esos 40.000 dueños de las muestras que simplemente se les ha hecho un análisis por otro, a un paciente por otro? ¿O qué tanto impacto puede existir en los pacientes cuando se hace un análisis que están hemolizados o lipémicos? Entonces, empezamos ya a verlo ya no como un porcentaje de error, digamos, aceptable, sino empezamos a verlo ya como personas. Y esta es otra de las consecuencias de manejar el 6 sigma, ¿no? Entonces, hemos hablado un poco sobre el tema de cómo calcular y llegar fundamentalmente a hacer esta rueda de calidad que pongo en pantalla, que lo primero es definir, medir, analizar. Estamos haciendo el análisis, después hay que mejorar y luego controlar. Convertir los datos de la gestión de la calidad o del control de calidad a una métrica sigma nos permite ver de una manera más integral lo que está sucediendo. Y eso es un poco lo que queremos llevar hoy día como una primera parte de la capacitación con el doctor Carboni, que nos va a hablar evidentemente ya de los resultados que él ha obtenido en Chile al respecto de aplicar la métrica sigma en varios laboratorios y qué conclusiones va a sacar. Pero para eso es importante el día de hoy, ¿no? Ahora, el taller tenía por función que ustedes mismos calculen esto y puedan apreciar las bondades de utilizar una sigmametría para evaluar. En todo caso, cuando uno hace esta conversión de pasar los resultados a la sigmametría, empieza a hablar, uno, de cuántos procesos empieza a definir deben ser medidos para la métrica sigma. Entonces,
Evidentemente no hay ningún subproceso, ni en los procesos visionales de las jefaturas, de donde se toman las decisiones, en los procesos misionales, en donde se hace la misión del laboratorio, que es la producción propiamente, la preanalítica, analítica y posanalítica, en los procesos de apoyo, que sería la informática, el almacén, la logística, la limpieza, seguridad, etc. En ninguno de estos se permite una ausencia de, primero, establecerlo como un proceso, segundo, medirlo. De tal forma que luego, evidentemente, puedo tener una integración de todos los controles de calidad al respecto de una misma métrica que sería esta, ¿no? En donde yo voy a contar cuántos defectos por millón tengo, voy a establecer una métrica sigma, cuánto de sigma tiene cada proceso o subproceso, y puedo establecer el rendimiento de cada uno según la tabla sigma, ¿sí? Y finalmente puedo establecer el impacto que tiene estas diferencias, estos resultados así obtenidos en el paciente, ¿no? Esto ya es hablar de un poquito más allá, que es cómo medir el impacto, cómo hacer la gestión del riesgo y cómo evitar justamente, cómo evitar que esto pues pueda afectar seriamente la salud del paciente, porque al final, como les explicaba al inicio, se apunta mucho a los temas de seguridad, ¿no? Entonces, a ver si van admitiendo acá a personas, ahí un poquito más, ya está. Bien, entonces, lo que teníamos que resolver en el taller es lo que vemos en la pantalla, colocar el número de procesos, el detalle, la descripción. Por ejemplo, voy a tomar como un elemento, digamos, crítico de los 3 ejemplos que surgieron hoy día, fue la mala rotulación de muestras de orina, ¿no? ¿Cuántas muestras se han rotulado? ¿Cuántas muestras en total se han rotulado? ¿Y cuántos defectos se encontraron? Hablamos de 40.000 defectos por millón, con un sigma mínimo, porque estaba en 3 y pico, creo que estaba, a ver si lo tengo acá apuntado, 3.2, y pues su rendimiento era relativamente bajo. Deberíamos tener un rendimiento excelente para el momento de rotular, ¿no? Porque evidentemente si yo rotulo mal una muestra, estoy cometiendo uno de los peores errores del laboratorio, porque estoy haciendo el análisis de un paciente en la muestra de otro paciente, ¿no? Entonces, imagina si fueran muestras de gases arteriales, muestras de COVID, fueran muestras de sangre, pues existiría un impacto mucho mayor, pero el hecho de ya tener una mala rotulación nos indica que este mismo error se puede replicar en otro tipo de procesos similares. El rendimiento nos permite ver el rendimiento y luego podemos medir también el impacto, ¿no? Considerando que uno en una exposición, por ejemplo, a fin de año, cuando yo hago mi informe anual de control de calidad, puedo decir, han sido, si sumo todos los pacientes afectados, malos rotulados, con se me ocurre hemólisis, se me ocurre muestras que se han perdido en la centrífuga por rompimiento del tubo, antes se manejaba tubo de vidrio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si sumo todo, entonces voy a tener un número muy alto de pacientes afectados, ¿no? Entonces ahí voy a medir el impacto y hay varias herramientas al respecto de eso. Entonces, Westgard termina esta parte diciendo lo que encontré en su página web de Westgard, me llamó la atención, pero es interesante verlo desde el punto de vista de seguridad. A esto si se le agrega la seguridad, sale algo como esto, ¿no? Usted puede obtener comida muy barata y con tiempo de respuesta muy rápido en McDonald's, lo que tendría eventualmente que satisfacer al cliente. Pero todos sabemos que la calidad de esa comida no es saludable para nosotros. Eso significa de que no siempre el cliente satisfecho, no siempre lo barato y lo rápido es bueno. Hay que hacer una evaluación de los requisitos de calidad y evidentemente apuntados sobre todo a la seguridad del paciente, ¿no? Esto es algo nuevo y se está hablando ya de una calidad clase mundial. Por lo tanto, la calidad va evolucionando, va yendo hacia elementos cada vez de estándares de mayor exigencia.
Bueno, entonces, esto es cuando hay variables discretas. Yo puedo fácilmente calcularlo como lo acabamos de hacer, contando los valores que obtengo de los defectos o de los errores y luego convirtiéndolos a una métrica sigma y determinar el sigma, y con esto ya tengo un primer medida de la calidad, ¿no? Pero esto aplica pues para las variables discretas, en las cuales yo cuento de uno en uno, y no existe mucha estadística ahí que no sea palotear, ¿no? Ahora, cuando hay variables continuas, la situación cambia un poco, se vuelve un poquito más complejo, pero a la vez es bastante útil. En este aspecto no voy a entrar mucho al detalle del doctor Carboni, justamente este es el fuerte del doctor Carboni. No digo el fuerte de él, sino respecto a su ponencia, de eso se trata, pero debo decir que la calidad necesaria para el uso previsto se define como error máximo permitido. Este error máximo permitido, también el ETA, que le decimos error total admisible, ¿no? Según la literatura de Westgard, se trata de que efectivamente cuando uno determina un método y empieza a utilizar un método de acuerdo a las características del laboratorio, uno establece también un requisito de calidad. Este requisito de calidad, también expresado como error máximo permitido, se expresa en porcentaje. Y hay todo un tema al respecto de los requisitos de calidad. Sin embargo, es importantísimo cuando uno define estos requisitos de calidad. Evidentemente, existe toda una estructura ya preestablecida a lo largo de la experiencia de años de cómo se hace esto y quiénes deben hacerlo. Pero básicamente debemos tomar en cuenta de que todo análisis, todo mensurando, todo procedimiento de medida o método, como dice el INS, tiene que tener como principio el que se ha establecido un requisito de calidad, que no es otra cosa que el porcentaje de error máximo permitido, ¿no? Entonces, este error máximo permitido nos va a dar una primera línea en la cual nos dice si estás por encima de este valor, es que estás bien, y por debajo de ese valor estás mal, ¿sí? O al revés, si estás cometiendo este error, te acepto hasta 10%, te acepto hasta 5%, 2%, 20%. Hay una manera de definirlo. Se han hecho muchísimos ensayos al cómo hacerlo. Se han hecho varias reuniones internacionales para tratar de definirlo. Se ha hecho estudios de variabilidad biológica. Se establecen varias maneras. Sin embargo, no existe una métrica única. Evidentemente uno puede elegir el que quiere y con eso incluso, entre comillas, jugar con el requisito de calidad para tener un buen desempeño. Evidentemente, si me pongo un requisito exigente, va a ser muy difícil llegar. Y si me pongo un requisito muy poco exigente, es fácil llegar. Pero esto es, como decía al inicio de la ponencia, eso es algo que me conviene a mí como laboratorio, pero ¿qué es lo que no estoy enfocado en lo que el cliente necesita? Si no estoy enfocado en cumplir mis propios requisitos que yo mismo establezco y que finalmente yo puedo manipular. Porque, claro, la estadística, como todo número, uno puede manipular. El control interno, yo no coloco el valor que no me conviene. El control externo puedo yo repetirlo varias veces, o puedo llamar a mi colega en otro laboratorio a preguntarle cómo le sale. El registro de calidad lo puedo colocar como a mí me convenga, y eso finalmente no satisface al cliente. Al cliente no le importa nada de eso. Lo que le importa es que exista sus resultados, como dice la OMS, con 3 elementos: que sean exactos, que sean veraces y que sean puntuales, ¿no? Y que satisfaga el uso previsto para los cuales se hace el análisis, que no le impacte en su salud, que no haya un error que pueda hacer que el médico o el sistema de salud eh, tome en cuenta y que se someta a procedimientos que no debía, o de repente dejó de someterse a esos mismos procedimientos. Porque evidentemente el resultado del laboratorio en la medicina basada en evidencias es lo que determina los puntos de decisión médica. Entonces,
Ya hemos hablado de la métrica sigma y ya sabemos la calidad a la cual debemos aspirar. Por supuesto que si yo tengo un análisis de colesterol, de glucosa, de transaminasas, un orocultivo, lo que fuera, en un 6 sigma o un 5 sigma, en 5 sigma ya me estoy declarando como que lo estoy haciendo de una manera excelente. Y en 6 sigma en una clase mundial, en una calidad de clase mundial. Entonces encontramos una métrica única, ¿no? Y cuando esto lo queremos hacer en variables continuas, tenemos que aplicar esta fórmula, en donde dice la métrica sigma, el sigma que tú tienes, es una fórmula muy sencilla en donde coloca el error máximo permitido, esto, y le resta el sesgo, ¿sí? Ahora, al respecto de eso, yo revisaba alguna literatura y hay una diferencia de nosotros como área de salud con los ingenieros. Y cuando usted revisa literatura de ingeniería, ellos llevan el sesgo siempre a cero. Evidentemente, es una cuestión de manufactura, basado básicamente en la 13485, en esta ISO, en donde te permite restar el sesgo o sumar el sesgo, dependiendo de si es negativo o positivo. O al revés, sería si es positivo o negativo. Si yo sé que mi calibración debió dar 10 y me calibra y estoy en 11, donde una unidad es el sesgo, pues que en el resultado de los pacientes le resto 1 para que salga un valor verdadero, un valor no verdadero, sino un valor más cercano al valor verdadero. Pero en salud, en general, no se permite restar el sesgo o sumarlo, corregir el sesgo. No se permite estos ajustes, porque justamente el sesgo se tiene que declarar, ¿no? Entonces, en la métrica sigma, para efectos de laboratorio clínico, esta fórmula aplica perfectamente, en donde dice, usted coloca su requisito de calidad, le resta el sesgo porcentual, todo se trabaja en porciento, y lo divide entre su imprecisión, o entre el coeficiente de variación, que también es porcentual, por supuesto, donde todos los valores se expresan en unidades de concentración o porcentaje, en este caso sería porcentaje. Los ensayos con métrica sigma alta requieren un sistema de control de calidad estadístico, una estadística de control de calidad mínimo, mientras que los ensayos en métricas de sigma baja requieren reglas de control más exhaustivos. Entonces, con esto ya se ha ido avanzando a lo largo de los años. Yo leía en algún momento en la página de Westgard, de hecho, algunas veces hemos podido compartir alguna conversación, y él conversaba pues que evidentemente esto sigue evolucionando, ¿no? Y sigue evolucionando y él no se pierde ningún artículo, digamos, importante respecto de la sigmametría. De hecho, ahora en el siguiente ICC se va a hablar de la sigmametría, producto de que sigue evolucionando el tema y sigue apareciendo nuevos algoritmos que lo vamos a ver a continuación. Bueno, entonces hablamos de variables continuas y cómo es que en estas variables que pertenecen a la fase analítica, en algunos casos también a la parte de finanzas, algunas veces también a algunos procedimientos cuantitativos que se utilizan en informática y en otros elementos, logística, por ejemplo, en donde podamos obtener variables continuas, números obtenidos de cálculos con decimales, ahí es que aplica esta sigmametría, esta manera de calcularla, y en donde evidentemente tenemos la medida de la imprecisión, el coeficiente de variación, y tenemos el sesgo a partir de puntos de comparación. Hay varias maneras de obtener el sesgo, y en la fase analítica evidentemente existen 5 maneras, ¿no? No vamos a entrar en detalle, pero básicamente este es un esquema sencillo de cómo es que se hace un control estadístico de la calidad, en donde existen dos elementos normalmente, ¿no? Esto también es algo que se tiene que construir dentro del laboratorio en el sistema de gestión de calidad, en el organizarse. ¿Cómo organizamos el control de la calidad? Pero básicamente acá tenemos dos actores. Los especialistas en control de calidad, que debería ser un comité de gestión de calidad o un comité de gestión, o finalmente un director o un responsable de calidad, un jefe de calidad, un gerente de calidad, ya depende de cada organización cómo lo tenga. Y los analistas, los que hacen las pruebas, ¿no? Ahora,
Esta es la secuencia correcta de hacer las cosas. Esta es una publicación de Westgard. Y dice, ¿cómo se aplica el control estadístico de la calidad adecuado? Lo primero que se hace es seleccionar la regla de control de calidad según una planificación, ¿no? De ahí se seleccionan los materiales de control, se determina el promedio y la desviación estándar, se calculan los límites de este control en función de la planificación que hagamos, de la exigencia que le pongamos, ¿sí? Preparan gráficos y hasta ahí. Luego los analistas analizan los controles de cada serie o de cada corrida, interpretan los resultados, ¿sí? A través de las gráficas y de los estadísticos, adoptan la acción adecuada cuando existan desvíos y finalmente documentan el resultado y validan la prueba, ¿no? La validan la corrida. Entonces, esta es la manera, digamos, correcta de hacer las cosas. Cuando ya lo aplicamos hacia términos técnicos, evidentemente, lo primero que se hace es definir las especificaciones de la calidad de la prueba y con eso obtenemos el error máximo permitido en porcentaje. Luego seleccionamos los materiales de control, determinamos la media y la desviación estándar y con eso vamos a obtener, por supuesto, el coeficiente de variación cuando tenemos. Normalmente se hace periódicamente, casi siempre una vez al mes, dependiendo del número de datos que tengamos. En los de alta rotación se hace cada 15 días o cada semana, y en los de baja rotación puede valer hacerlo cada 2 o 3 meses, dependiendo del número de datos para poder tener estadística robusta. Bueno, y todo esto entonces se hace en una primera instancia en donde, por supuesto, se calibran los equipos, se maneja el cálculo del sesgo y ya tenemos entonces nuestro sigma. Hemos logrado con esto, en esta primera fase, calcular el sigma que tenemos como desempeño. Y cuando ya lo tenemos asegurado, cuando vamos tomando las correcciones, que por supuesto para los efectos de mejorar la imprecisión, es decir, el coeficiente de variación, que es, como ustedes ven, muy importante, ya que ahí se va a dividir todo este resta del requisito menos el sesgo. Y por supuesto que impacta muchísimo en esta fórmula. Se tiene que estandarizar. Grandes esfuerzos en estandarizar los procesos, es definiendo procesos, redefiniendo los procesos en todo caso, si es que encontramos malos flujos de procesos, si encontramos algunos defectos aleatorios que puedan aparecer producto de una falta de estandarización. Entonces, el truco acá es estandarizar, ¿no? Y bueno, para el sesgo, el tema de calibración, el tema de materiales de control, el tema de trazabilidad y materiales de referencia que sean conmutables, que sean trazables, efectivamente acá lo que toca es hacer un plan de gestión de los métodos que tiene que ver con las calibraciones. Entonces, el truco es calibrar. Y el otro tema es el requisito de calidad, elegir un requisito de calidad. Por supuesto que si yo consigo un requisito de calidad muy grande, esta resta va a ser muy chiquita, el valor obtenido va a ser muy chiquito, y por lo tanto voy a tener un sigma espectacular. Yo conozco algunos hospitales que se jactan de decir que tienen 11, 12 de sigma, y ese es el sigma que quieren tener, y cuando baja a 7, dicen no, que ya está mal, pero deben recordar que en la sigmametría es hasta 6, más allá es superior a 6, ya no se declara 11, 12 de sigma, se declara mayor a 6, o 6, porque evidentemente se entiende de que cuando uno declara un sigma muy grande, es porque simplemente no ha actualizado sus requisitos de calidad. Y entonces uno puede tener 20 de sigma porque, claro, el requisito de calidad pues lo habrán dado tanto que el desempeño supera largamente el alcanzar, el no llegar a un error tan alto. Entonces, también está declarando algo en contra cuando declaramos sigmas tan grandes. Entonces, calcular el sigma es lo primero que se hace. Y cuando ya vemos que el sigma está más o menos acorde con la realidad, por lo menos un sigma mayor a 3, efectivamente debería estar en 5 para decir que son excelentes, y sería 6 sigmas, en mis respetos, siempre y cuando existan buenas prácticas de control de calidad que involucra
digamos, tener adecuadamente estandarizado los procesos declarados y redefinidos si es necesario, que tengamos un adecuado manejo de los efectos de la calibración con todo lo que compete a la gestión de equipos y métodos. Y hemos hecho un estudio correcto de las necesidades de los clientes para definir los requisitos de calidad. Entonces, y tenemos un sigma correcto, entonces todo esto ya está funcionando adecuadamente. Ahora, lo siguiente es ya utilizar las herramientas de planificación de control de calidad, utilizar los soft-chat y las reglas de sigma que vamos a ver a continuación, que trata para calcular los límites, preparar los gráficos, analizar los controles en cada corrida analítica o serie, interpretar los resultados de los controles y adoptar opciones adecuadas para la mejora, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la sigma, nosotros cuando pasamos un control, cuando hacemos la medida de variables continuas, vamos a obtener datos. Estos datos, al colocarlos en un software o una hoja de cálculo, vamos a poder obtener el promedio. El promedio está acá. Y si estos datos estos datos se comportan de una manera gaussiana, es decir, existe una normalidad dentro de estos datos así obtenidos, vamos a encontrar una campana de Gauss, en donde, pues evidentemente, hay de la media hacia la derecha y hacia la izquierda, diríamos acá hay una desviación estándar. La desviación estándar es un cálculo muy fácil, se lo puede hacer en la misma hoja de cálculo aún más fácil y obtenemos la desviación estándar, que en buena cuenta es la dispersión hacia arriba y hacia abajo que existe entre los datos alrededor de la media, alrededor del promedio. Esta dispersión es natural, es normal, por eso se habla de una curva normal, y dependiendo de que si esta dispersión es muy grande, la desviación estándar será también grande. Y si la dispersión es pequeña, la desviación estándar será pequeña. Entonces, para ejemplos, yo tengo no sé, por ejemplo, un calcio y me sale 7.8 y lo vuelvo a hacer y me sale 7.9 y lo vuelvo a reprocesar y sale 7.8 y lo vuelvo a reprocesar 7.7 y lo vuelvo a hacer 7.8. Entonces la dispersión de los datos, los datos se acercan muchos unos a otros. No hay mucho impacto clínico en estas diferencias, el error es porcentualmente muy pequeño y puedo estar tranquilo. Comparo esa dispersión versus a mi porcentaje máximo de error permitido o a mi coeficiente máximo, mi coeficiente de variación máximo permitido según el requisito de calidad y puedo decir que estoy bien. Hay poca dispersión, la desviación estándar es chiquita. Ahora, si yo tengo datos muy dispersos al reprocesar una muestra y me sale 7.8, lo reproceso 8.7, otra vez lo reproceso 7, otra vez lo reproceso 6.5, entonces los datos se están dispersando mucho entre ellos. Al cálculo me va a salir evidentemente la desviación estándar más grande y por supuesto cuando lo confronto frente a mi requisito de calidad, también encontramos que podría haber impacto, ya que los errores que se están cometiendo son muy dispersos, hay mucha dispersión, están muy lejos unos de otros, ¿no? Y evidentemente si calibro un poco mal, un poco desviado, entonces el error se multiplica y se empieza a crecer. Bueno, vamos a llegar a ese tema. Cuando yo tengo una campana de Gauss, deben recordar que los datos normalmente se dispersan en más o menos una desviación estándar en el 68%. Es decir, de 100 datos, 68 se encuentran en una desviación estándar. Y en dos desviaciones estándar, el 95.4%, entre esta línea y la otra. Acá está el grueso de todos los datos. Y cuando yo asumo de que está bien que los controles, que también se van a dispersar de esta manera, los paso todos los días, una o dos veces al día, y se van dispersando de esta manera y no superan dos desviaciones estándar para abajo o para arriba, digo que estoy dentro del control y digo que estoy aceptable. ¿Sí? Ahora, acá existe una doble manera de ver las cosas. Yo digo que el 95% de mis controles están bien, pero debo asumir que estoy dejando por fuera al 5%, o al 4 punto y pico. Vamos a redondearlo a 5. Eso significa que estoy aceptando un error del 5%.
y este 5% de error se puede convertir en una sigma muy baja, muy pequeña, con alto impacto sobre, en este caso, el control de calidad. Entonces, lo ideal sería que esta campana de Gauss, que proporcionalmente mantiene estas proporciones del 68-95. Por ejemplo, acá hablamos de 3 desviaciones estándar, 99.7%, y en 6 sigma, 6 desviaciones estándar, hacia la izquierda y 6 hacia la derecha, representan casi el 100%, el 99.99%. Esa sería la dispersión de los datos que toma la sigmametría. Cuando nosotros hablamos de una o dos desviaciones estándar, estamos sesgando los resultados de los controles y aceptando un error grande comparado con la forma de ver en 6 sigma. Así vemos, por ejemplo, esto es un ejemplo de la industria, por ejemplo, que relata bastante bien. Arturo. ¿Sí? Sí, te escucho. La pantalla está congelada en la parte de la tabla del sigma. Ah, caramba, a ver. Sí, hace ratito, ahí está, recién ahora. Ya. Entonces, en la diapositiva anterior era esta, en donde decía que la campana de Gauss, pues tiene el punto medio, que es el promedio o la media, que también tiene su incertidumbre, pero no vamos a entrar en esos detalles, y que cuando los datos se acercan o se alejan de la media, cuando uno reprocesa una prueba o un análisis, un control o lo que fuera, en diferentes condiciones, pero igual es reproceso, normalmente, porque es una gráfica de Gauss, una campana de Gauss que es de normalidad, los datos se dispersan alrededor de la media, donde más o menos una desviación estándar es 68%, dos desviaciones estándar es el 95%, y cuando hablamos de 6 desviaciones estándar estamos abarcando casi el 100%, ¿no? Diríamos que el 100%, ya redondeando el número. Y entonces, una ventaja de trabajar con 6 sigma está tomando todos los datos. Cuando uno cuenta los datos, cuenta todos, no los cuenta a los que nos conviene y deja por fuera a los que no nos conviene, ¿no? Entonces, otra parte interesante de trabajar con sigma. Y decía que tenemos de la industria, este ejemplo, para poder definir un poco de qué se trata esto. Acá, por ejemplo, dicen, usted construya, no sé, un fierro, un alambre, una pieza, de lo que fuera, con el objetivo de que tenga 15 milímetros, que mida 15 milímetros. Pongamos que sea un fierro de construcción, o un alambre, o algo así. En donde como máximo error que te permito al momento de construir es que valga para abajo 1 milímetro menos y para arriba 1 milímetro más. Entonces establezco mis requisitos de aceptación, que vendría a ser para efecto de laboratorio nuestros requisitos de calidad, en la cual tú vas a empezar a fabricar. Evidentemente el objetivo es que sea 15, pero cuando tú haces uno y después haces otro saldrá un poquito más, 15.2, 15.5, y otros un poquito menos, 14.5, 14.2, 14.8. Pero está dentro de lo aceptable. Lo aceptable sería que vaya entre 14 y 16. Pero lo perfecto sería que siempre saques 15, porque ese es el objetivo. Entonces, este método, o esta máquina, o lo que fuera, empieza a producir y vemos una campana de Gauss así, en donde llega a ser 3 sigma, desde el promedio hasta el requisito de calidad. Entonces, esta es una gráfica nivel sigma 3. Ahora, imaginemos que tenemos una máquina más moderna, de más tecnología, etcétera, y que tiene los mismos objetivos, fabrica lo mismo, pero su respuesta, su calidad, su precisión y su exactitud es mucho mayor. Entonces vemos que efectivamente va fabricando, pero que los alambres que va fabricando se dispersan muy poco, se parece mucho. De repente 15.1, 15.2, perdón, 15.1, 15.2 o 14.9, 14.8 y más, en ese rango muy chiquito se va manejando. Y entonces, una desviación estándar, ¿sí? Está trabajando bajo una desviación estándar y se permite hasta 6 desviaciones estándar antes de llegar al punto de máxima
error, ¿no? El máximo error acá. Entonces, se dice que este nivel de trabajo es un nivel sigma 6. La ventaja de esto es que si la máquina se descalibra y se va un poquito hacia acá, o sea, el promedio, yo lo calibro mal y el promedio se me mueve un poco, la sigma tan pequeña va a hacer que aún en los datos que están en el borde de la campana van a caer acá adentro. Y estoy dentro del requisito, ¿no? Estoy dentro de este requisito de calidad. Entonces, la idea es lograr un efecto de producción, en ese caso de alambres, o un efecto de calidad de pasar los controles y que los controles sean tan precisos que tengan una media muy cercana al punto de calibración correcto que nos pide el fabricante, de tal forma que veamos en nuestro resultado de laboratorio estas campanas de esta manera. Si son muy anchas, como acá, 3 sigma, y esta calibración se me mueve un poco hacia la derecha, por ejemplo, y se pone por acá, los datos que están aquí se van a mover y esto sería así. Sí, ahora sí voy a poder pintar acá. Permítame un ratito. Sería más o menos así. Entonces, a ver. Voy a hacerlo al revés, ¿ya? Por acá. Y estos datos de acá, tanto como, bueno, acá no me salió bien el dibujo, pero podría ser así. Estos datos de acá son producción que ya están fuera del requisito, ¿no? Entonces, a ver, si puedo hacerlo con el dedito. No, no sirve. Entonces, a lo que iba. Cuando la sigma es muy grande, 3 sigma, y se nos mueve la gráfica, la calibración se nos va un poco mal, va para un lado, no le da 15, sino está el equipo calibrado no en 15, sino de repente en 15.5, entonces ya la campana empieza a dar algunos productos fuera del requisito de calidad. En cambio, cuando la campana de Gauss es muy estrecha, entonces me permito esos efectos. Acá vemos, por ejemplo, cómo es que va mejorando. Si yo tengo campanas así, 1 sigma, 2 sigma, y ven cómo se va estrechando. Esto es el objetivo que queremos llegar. Recuerden, en sigmametría el objetivo es 6 sigma. Parcialmente puedo tener buen desempeño, puedo tener excelente, pero la idea es llegar a un nivel de calidad mundial, ¿no? En donde los que trabajan con 6 sigma pues son reconocidos como por encima de la excelencia. Y a eso es a lo que en salud, y sobre todo en laboratorio clínico, deberíamos llegar. Porque ahí viene el tema. ¿Cuánto va a costar llegar a eso? Porque evidentemente se necesitan muchos esfuerzos para lograr este grado de excelencia, para lograr esta precisión de este tipo, ¿no? Y llegar a esta precisión. 6 sigma. Pero es justamente de eso se trata, de valorar lo que sucede en el sistema de salud y cómo es que se toman las decisiones. Y evidentemente, uno de los elementos importantísimos en el impacto clínico en la medicina basada en evidencias es el resultado del laboratorio. Y no puede ser que, por ejemplo, tengamos 40.000 pacientes en una métrica sigma. Podemos convertirlo al número de pacientes reales dentro de un laboratorio en un año. Vamos a poner que no tengan 1 millón, sino que tengan en un hospital grande, pueden fácilmente llegar a tener, unas 100 orinas, voy a calcularlo, 100 orinas por día, ¿sí? En 365 días. Tiene 36.500 orinas al año, más o menos, que si yo lo convierto en una métrica sigma, más o menos serían 1.460 orinas mal rotuladas en ese hospital, ¿no? Cuando ya lo vemos de esa manera, 1.400 orinas mal rotuladas, 1.400 pacientes que se le hizo el análisis en una muestra que no era la suya,
y que cuántas infecciones, cuántas mortalidad existirá en infección urinaria crónica en estos pacientes que se buscaba, por pacientes crónicos, se me ocurre, o cuántos diabéticos que pudieron haberse detectado por una glucosuria, o bueno, toda la información que tenemos al momento de hacer un examen de orina, y que pues fueron mal rotulados, ¿no? Entonces, dense cuenta que el objetivo sigma, 6 sigma, es un objetivo al cual deberíamos apuntar en los sistemas de salud, sobre todo en laboratorio clínico, que es justamente la que está generando estas decisiones médicas. Evidentemente, si hablamos de orina, ya que estamos en el ejemplo que se dio por uno de los participantes, la infección urinaria cursa muchas veces asintomática y se descarta a través de un examen de orina, sobre todo si son pacientes crónicos y si son pacientes que tienen a repetición estos problemas urinarios. Entonces, ya no hablemos de las resistencias bacterianas y todo este tema, que es bastante largo, y que justamente son muchísimos pacientes que fueron afectados por no tener bien controlado la rotulación. Entonces, podríamos tener un excelente proceso analítico automatizado, con código de barras, con muchísima información, software, Six Sigma y todo lo que quieran, pero si rotulan mal, no sirve de nada. Entonces, la calidad tiene que verse como algo integral. No puede ser algo reducido a 4 paredes en donde una persona pasa los controles, participa en el control externo haciendo un poquito de trampa y genera requisitos de calidad altos para tener un buen desempeño, entre comillas, y sacar unos informes lindos a colores, y seguimos rotulando malas orinas, ¿no? Entonces, lo que se trata entonces con la sigmametría es humanizar el control de calidad. Humanizar al efecto de poder mirar a los casos, ya no mirar un porcentaje y decir, bueno, 1% no es mucho, sino convertir ese 1%, ese 2% en número de casos, que es como salen los informes sigma, ¿no? Bueno, y a partir de esta información, ya cuando tengo la métrica, cada análisis lo puedo convertir a una métrica sigma. Pues la evolución, justamente, Westgar hablaba de esto alguna vez, no hace mucho. Él recordaba ya porque ya tiene sus años y se ha vuelto muy, ¿cómo se diría? Empieza a recordar mucho la evolución de la calidad, habla mucho al respecto de eso, lean su página web, siempre está actualizando el tema. Y el 6 Sigma es algo que lo actualiza con frecuencia. Y, y él dice, pues, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la calidad y cómo va encontrando algunos vicios, y esto es a nivel mundial, de lo que sucede en los laboratorios. Y uno de los vicios es utilizar demasiados controles. Usamos los controles y no usamos las muestras. Y entonces a veces sucede, y ya yo lo recomiendo hace unos 4 años, de que se utilicen muestras como controles. Aparte de nuestros controles, que todo esto que hemos visto hace un rato, también deberíamos utilizar reprocesos de muestras. De hecho, algunos países, y yo les doy toda la razón, analizan nuevamente el 2, el 3, hasta el 10% de las muestras, ¿no? En Colombia entiendo que tienen algún protocolo al respecto de esto, en los cuales se vuelve a procesar la muestra de los pacientes y se lo compara con el primer resultado. O a veces es la entidad reguladora que una vez al año toma el 10% de algunas muestras, de algunos métodos, y reprocesa esa muestra para ver la coincidencia. Por otro lado, hay también algunas guías de la CNSI que apuntan a rebuscar la correlación que existe entre el resultado, la EP9 por ejemplo, entre el resultado y lo que sucede con los pacientes. Porque, como les digo, este tema de la calidad va evolucionando, vamos ganando experiencia como planeta, y evidentemente hay algunas diatribas que todavía no se ha logrado resolver, ¿no? Bueno, en efecto, Westgar toma esta métrica, escribe libros y siempre basado en esta información, ¿no? Y establece, por ejemplo, que usted debe llevando toda la calidad, donde ya tenemos el coeficiente de variación calculado, tenemos el bias porcentual calculado, el requisito de calidad establecido,
y lo estamos monitoreando con un control externo de que estamos haciendo el cumplimiento de esto. Lo lleva todo esto a la sigmametría y establece un algoritmo de controles bastante sencillo que simplifica muchísimo. Ahora, esto es ciencia, porque revisando, ha habido unos matemáticos muy buenos, hace unos 8 años más o menos, que llegan a hacer unos algoritmos y unas fórmulas pues sumamente complejas para calcular 3 respuestas. 1, ¿cuántos niveles de control debes utilizar? 2, ¿cuántas veces vas a pasar el control? ¿Sí? Y 3, ¿qué reglas de control debes utilizar? El off-chart es uno de sus ejemplos, y hay unas cosas un poco más complejas para hacer esta planificación de la calidad que nos mencionaban al inicio. Pero ahora con la sigmametría se simplifica un poco el tema y se coloca esto. Dice, por ejemplo, mira, tú agarras tu análisis y determinas en qué sigma estás. Si estás en un sigma 3, entonces vas a leerlo de acá para la izquierda. Estás en sigma 3, léelo de acá para allá. Y tú vas a aplicar estas 1, 2, 3, 4, 5 reglas de Wessler, ¿no? De reglas de control. Un 6X, ¿no? Vas a utilizar 6X, vas a utilizar 41S, R4S, 22S, 13S, ¿no? Si tú tienes un sigma 4, ya obvias la regla 6X, este ya no la pones. Y utilizas todas estas de acá. Si tú tienes un sigma 5, ya utilizas solo otra regla de control. Y si tú tienes un sigma 6, solamente utilizas esta regla de control. Simple. Evidentemente existen algunas aristas en esto, ¿no? Porque me pueden decir, pero yo utilizo 2 o 3 niveles de control, yo utilizo multirregla de control, pero como ven acá, simplifica, tanto así que se han hecho cálculos a través de estas fórmulas que les contaba, y se simplifica aún más. Porque una de las preguntas es, ¿cada cuánto debo pasar el control? Y entonces, evidentemente, la mayoría de laboratorios, a pesar que lo planifican con un chart y determinan que sean tantas veces y tantos niveles y muchas cosas, al final terminan en la costumbre de controlar una vez al día. Entonces, se mataron haciendo el análisis estadístico, pero al final deciden por lo práctico. Porque claro, es difícil porque los resultados no salen diferentes. Es decir, para la glucosa un poco diferente al colesterol y a triglicéridos, ya ni hablar si son procedimientos enzimáticos, si son cinéticos, si son moléculas, si son afinidad de moléculas. Y entonces todo nos sale todo diferente. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar tantos niveles de control, tantos momentos de control? Se vuelve un loquerío. Entonces, la idea es tener algo concreto y al respecto de eso se ha trabajado mucho y este algoritmo es uno de ellos, ¿no? Simplifica las cosas y nos dice esto, ¿no? Si tú tienes un 3 sigma, ¿no? Vamos a ponerlo acá en el colorcito. Si tú tienes un 3 sigma, entonces corre el control cada 45 pruebas. Porque evidentemente un 3 sigma significa que tu calidad es mínima y tienes que controlar. Como yo siempre hago el ejemplo, ¿no? Si tengo un hijo que estudia, va al colegio y saca buenas notas, y tengo otro hijo que no estudia, siempre sale jalado, se escapa del colegio, ¿a quién controlo más? Evidentemente al que tiene peor desempeño, al que desconfío más. En este caso un 3 sigma es un analito que me ejerce de desconfianza, que se descontrola fácilmente, que se descalibra, que tiene muchos errores aleatorios, que no tiene estabilidad. Entonces, cada 45 muestras, usted haga su control, pase un control, porque es muy probable de que el desempeño nos esté indicando de que es muy poco estable ese analito o ese método. Y por otro lado, vamos a admitir a Jacqueline, que está hace rato esperando acá. Ya. Por otro lado, si usted tiene un 4S, acá, un 4 sigma, entonces usted ya corra, si tiene alta producción, pues cada 200 muestras
corra un control, ¿no? Y está hablando de niveles de control, ¿no? Acá habla de 4, acá habla de 6. Y si usted tiene un sigma 5, pues utilice menos regla de control, utilice ya un control cada 450 muestras y menos niveles. Y si ya tiene un 6 sigma, fíjense cómo es que entonces llegar a un 6 sigma finalmente nos ahorra mucho dinero porque no tenemos que controlar más que cada 1000 muestras, ¿sí? Y solamente con una regla de control y utilizando solo 2 niveles. Entonces, la calidad es una consecuencia de hacer una metodología correcta, con buenas prácticas de laboratorio, en una organización en donde el recurso humano comprometido apunte hacia una calidad mundial. Six Sigma es una calidad mundial que es por encima de la excelencia, ¿no? Bueno, entonces encontramos algunos algoritmos. Acá están, y esto lo van a encontrar en la literatura muy fácilmente, en la página de Westgard también está, la regla sigma de Westgard para 2 niveles de control y para 3 niveles de control, en donde se basa en la sigmametría. Y le responde fácilmente cuántos niveles de control tienes que correr, cada cuánto tiempo tienes que correr, ¿sí? Y qué reglas de Westgard debes utilizar. Aquí, por ejemplo, está la 8X. Si tienes 3 sigma, tienes que usar todas estas reglas como regla de control. Y si tienes un 6 sigma, 1, 3S y se acabó. Y en los 3 niveles de control son un poco diferentes, pero se entienden, ¿no? 3 sigma, tienes que usar todo esto si utilizas multirreglas. Pero lo tenemos más simplificado. Estamos preocupados más en la calidad que en los cálculos de control de calidad. De eso se trata un poco también esta métrica más sencilla. Acá, por ejemplo, hay un paper de donde se habla de hematocrito, hemoglobina, ¿no? Los niveles de control, el coeficiente, acá el coeficiente interensayo, cómo calcularon el sesgo, su error total y su error total admisible, y cómo encontramos la sigma, ¿no? Acá está en 6.3, eso está muy bien. Acá el hematocrito tenemos varios valores. Y una pregunta que hasta ahora no se responde correctamente, no sé si correctamente, pero que alguno de ustedes podría hacer es que si yo tengo pues 3 niveles de control, voy a tener 3 sigmas, porque tengo 3 coeficientes de variación, tengo 3 sesgos, y a pesar de que mi requisito de calidad, mi error tolerable, admisible, es único, como sucede en el hematocrito 6, acá 8, perdón, acá le he puesto 8 que ya está descontinuado, bueno, debe ser clear que ya cambió. Cada uno me da un valor entonces diferente, entonces en algunos casos podría ser que en un nivel de control sea 3S y en otro 4S, y se me ocurre que en el otro hasta puedo hacer hasta 5S, como que es demasiado diferente. Y eso es lógico porque los coeficientes de variación, como sabemos, van variando de acuerdo a la concentración. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en esos casos lo que se hace es utilizar la sigma clínica. Es decir, el punto de decisión más importante, el punto de decisión clínico más importante es la que determina el nivel de control más importante, y esa es la sigma que uno va a asumir como de todo el método, ¿no? Eso es lo que propone Westgard, casi todos estamos de acuerdo con eso, porque existe mucha inclinación hacia lo clínico en laboratorio clínico, ¿no? Las verificaciones de método, las decisiones de la planificación de la calidad, la métrica sigma, todo está orientado siempre hacia la parte clínica. Como ven, la parte clínica es lo que manda en un laboratorio clínico, ¿no? Bueno, y vamos a hacer un taller que no me permite reunirnos para hacer el cálculo muy sencillo de cómo es aplicar esta fórmula tan sencilla como establezca el registro de calidad. Hagamos un supuesto de un bias porcentual ya calculado al mes, hagamos un supuesto del coeficiente de variación ya calculado en el mes y busquemos cuánto es el sigma, y luego, a través de la tablita, establezca cuánto es el sigma que tiene ese analito y puede compararlo contra, por ejemplo, las variables discretas del preanalítico, posanalítico, etcétera, y determinar
finalmente en toda la línea del análisis total, como dice Westgard. El análisis total significa desde que pide el análisis hasta que el médico lo solicite, hasta que le llegue el resultado. Establezca los procesos de toda esa línea, que involucra la parte administrativa, que involucra la preanalítica, analítica y postanalítica, que involucra los órganos de apoyo, que involucra todo. Usted mida la sigma en cada uno de ellos y determina el sigma del análisis, ¿no? O sea, de la prueba total. De la misma sigmametría se han obtenido algunos criterios de aceptación, se ha creado muchísima información, se han creado indicadores, como lo estoy poniendo en pantalla, porque esta métrica está sirviendo de mucho para la evolución de lo que viene, ¿no? Acá, por ejemplo, mecanismo de control según la sigma, mayor a 5.5, de 3.5 a 5 y menor a 3.5, ¿sí? Y encontramos cómo es que se pueden hallar mecanismos de control y se va haciendo ya en función de estos resultados y en función de la gestión del riesgo, porque ya se va metiendo el tema del riesgo al tema de control de calidad, al tema de gestión de calidad, y se convierte casi en uno ya. Antes, hace 20 años, se hablaba de la gestión de la calidad, gestión de la producción y gestión de la seguridad, pero ahora solo se está hablando de que calidad y riesgo, calidad y seguridad es lo mismo. Se está, digamos, se está colocando uno encima del otro, se está colocando que la calidad está relacionada al riesgo, y entonces ya aparecen estas tablas de, por ejemplo, mecanismo de control, donde se mezcla calidad y riesgo, ¿no? Bueno, ahí están algunos mecanismos de control, preanalíticos, analítico del operador, del sistema de análisis, de revisión de pruebas, del postanalítico, y toda esta información está basada en la sigmametría. Por eso es que hay que saber de sigmametría para poder manejar estos indicadores de calidad que son a nivel mundial y que van estableciendo finalmente una tendencia muy fuerte a utilizarla, porque es simple, porque genera estándares más altos, evidentemente aplicables al laboratorio clínico por la importancia y que deben ser difundidos y que incluso deberían ser, según Westgard, colocados en la legislatura, ¿no? O, bueno, ya lo recomienda y hay un modelo muy bonito en su página de Westgard de cómo es que en este caso, jefe o director de laboratorio debe incluir la sigmametría en sus procesos de licitación al momento de implementar o solicitar un método. Así que eso es también una valla que hay que ponerle hacia los directores de laboratorio, ¿no? Bueno, entonces, ya para terminar, llegar a 6 sigma es toda una evolución. Lo primero que se hace acá es el control de calidad, lograr que por lo menos en un Pareto el 20% de los análisis que rinden el 80% de la producción estén debidamente controlados, primero cumpliendo con las normas, ¿sí? De tener un control interno, sea cualitativo o cuantitativo, y que no se limite a la parte analítica, que también tenga que haber control de calidad en la fase de pre y post-analítica, ¿sí? Por lo menos, y si se puede a toda la organización también, pero por lo menos la post-analítica controlada y un buen control de calidad en estas pruebas. Lo primero que se hace es control de calidad. Y no se perdona que tenga una prueba frecuente, que de alta demanda y que no tenga controles. Y ahí voy a incluir, por ejemplo, otra vez, a propósito del ejemplo, que no se esté pasando controles al examen de orina, que es de alta demanda, se trabaja mucho, y no se está controlando si se rotula bien, no se está evaluando si se está haciendo bien las pruebas, si tienen exactitud, por lo menos un control externo, y por lo menos un control de las tiras de orina, de los equipos y todos los que se pueda controlar en la parte analítica, y también si existe un control en la fase post-analítica. Entonces, estamos hablando del control de calidad. No estamos hablando de la parte solamente analítica. Cuando el 20% de los análisis que rinden el 80% de la producción están controlados, podemos decir que hemos dado un primer paso. Lo siguiente que tendríamos que hacer es documentar todo esto. Establecer procedimientos, planificar, organizar, dirigir y controlar
documentariamente, crear registros, crear evidencia de que se está haciendo, crear indicadores, cumplir los indicadores en la norma y según lo que nuestro plan estratégico indique, si vamos a una ISO, si vamos a una acreditación, bueno, lo que estamos definiendo, y que aparezca ya la gestión documentaria. El control de calidad más la gestión documentaria nos va a dar paso al sistema de gestión de calidad. Ya lo tenemos armado. Implementar un sistema de gestión de calidad entonces sería lo siguiente. Y finalmente apuntar a un Six Sigma, ¿no? Llegar a esto. Aplicar métrica Sigma para todos los procesos y tener como una meta la excelencia o calidad mundial, ¿no? Eso sería fundamentalmente el primer aspecto, el primer alcance que les damos con el Six Sigma, la sigmametría en la aplicación en laboratorio clínico.